Hola queridos, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva etapa de nuestra escuela para padres. Nosotros ya hemos visto sobre una familia que conoce a Cristo, sobre una familia que adora a Cristo, y ahora vamos a partir una jornada entera hablando sobre una familia que refleja a Cristo Jesús, una familia que consigue hacer este reflejo de Cristo en las relaciones dentro del hogar. ¿Cómo es reflejar a Cristo como marido y mujer? ¿Cómo es reflejar a Cristo como padre e hijos? ¿Cómo es reflejar a Cristo en la familia extendida que tenemos nosotros? Vamos a evaluar estos asuntos, vamos a reflexionar y estudiar sobre estos asuntos para comprender mejor esta familia que consigue vivir los principios de Cristo Jesús. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en claro para que comprendamos la posibilidad de que una familia pueda reflejar a Jesús dentro del ambiente marido y mujer, dentro de la relación esposo y esposa, está en Hebreos capítulo 13, que me gustaría que nosotros pudiéramos analizar un poquito y iniciar a partir de este versículo la reflexión de hoy, tratando de entender cómo como esposa y esposo podemos nosotros reflejar a Jesús en nuestra manera de tratar uno al otro. Aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos trae una primicia importante. Dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo no quiero aquí que nosotros nos aprofundemos demasiado con relación a la fornicación. Este puede ser un asunto para más adelante podamos tratarlo. Quiero que comencemos pensando en lo siguiente. La palabra de Dios nos está afirmando: honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es honroso para Dios. Cuando nosotros vemos, ya hemos estudiado, visto varios versículos bíblicos, muchas reflexiones que nos hacen comprender claramente que el matrimonio para Dios es santo, que el matrimonio para Dios es sagrado. Eso es indiscutible, nosotros ya lo sabemos. Sin embargo, es importante que quien así lo vea también seamos nosotros. Que Dios lo ve así, que Dios lo trata así, que Dios así lo considera, eso ya lo sabemos. Pero así lo vemos nosotros también. Nosotros también tenemos la mirada de observar al matrimonio como siendo algo honroso. Aquí es donde vamos a iniciar nuestra reflexión. Aquí es donde vamos nosotros dar el puntapié para comprender cómo como marido y mujer podemos reflejar a Jesús. Si hasta aquí, si hasta hoy no has podido ver a tu matrimonio como algo honroso, este es el momento para hacerlo, para que finalmente podamos comprender los demás versículos que vamos a estudiar. Pero si hasta aquí lo has hecho, alabado sea Dios, porque comprendiendo esta primicia vamos a poder verdaderamente vivir los principios que Dios quiere que vivamos como esposo y esposa. La Biblia está llena de orientaciones para esposo y esposa. Inclusive la Biblia se separó un libro completo, el libro de Cantares, justamente para que se pueda estudiar y comprender cómo debe ser el trato entre marido y mujer. Para que nosotros entendamos por qué es honroso de esta manera para Dios y finalmente lo debe ser para nosotros, es bueno que nosotros comprendamos algunos aspectos que Dios puede considerar para el hombre y también para la mujer. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, Génesis capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán era importante para Dios. Adán era especial para Dios. Cuando Dios lo mira y ve que Adán ahora comienza a sentir la necesidad de tener una compañera, porque él observa en la naturaleza y todos los animales tienen una idónea y él está solo, Adán comienza a sentir ese deseo de también tener a alguien con él. Y Dios, mirándole a su hijo, su amado hijo, la amada criatura que le acaba de hacer, decide que entonces le dará una compañera, le hará una compañera, le regalará una ayuda idónea. Para Dios el hombre es importante. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, también hay un comentario importante que tenemos que ver con relación a la mujer. El libro de Proverbios, en el capítulo 18,
Ven conmigo para que lo veamos y comprendamos la mirada de Dios también con relación a la mujer. 18 de Proverbios, versículo 22, dice la palabra de Dios: el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Miremos qué interesante es lo que nos está hablando la palabra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, y el que encuentra una esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eva era para Adán un regalo de Dios. Adán era para Eva un regalo de Dios. Cuando comprendemos de esta forma que el que tengo conmigo es un regalo de Dios para mí y que yo soy un regalo de Dios para él, finalmente cuando ambos tienen esta visión, cuando ambos consiguen observarse de esta forma, van a comprender por qué es honroso para ellos y para Dios el matrimonio. Porque es la unidad de dos vidas que Dios miró, identificó diciendo, estos dos se van a complementar, estos dos juntos serán más fuertes, estos dos juntos van a trabajar mejor, estos dos juntos encontrarán y alcanzarán la benevolencia de Jehová. Es una determinación divina. Cuando lo comprendemos de esta manera, nuestro trato hacia la esposa, hacia el esposo, necesita ser como si estuviéramos tratando al que nos regaló. Cuando nosotros recibimos un regalo, entendimos que la persona que nos está regalando nos quiere. Y este regalo pasa a ser tan especial que lo cuidamos bien. El hecho de que estamos cuidando un regalo que alguien nos dio, nos está diciendo a la persona que nos regaló que la queremos también. Y así, queridos, es la misma cosa con relación al matrimonio y Cristo. Cristo te regaló una esposa, Cristo te regaló un esposo. El trato que tú vas a dar a la esposa, al esposo, es como si estuviera haciendo con Cristo. Y este principio no está en mí, este principio está en la palabra de Dios. Ahora quiero que nosotros reflexionamos para que comprendas eso. De este principio, vamos a la carta de Pablo a Efesios, a los Efesios. Veamos allí qué es lo que Pablo está diciendo. Una carta que Pablo separa varios versículos para orientar y para hablar directamente a los matrimonios, a los esposos. Pero antes que nosotros vayamos exactamente a lo que Pablo está hablando a los esposos, necesitamos partir por el inicio del consejo que Pablo da para que comprendamos el contexto por el cual Pablo nos está orientando de esta forma a los matrimonios. El capítulo 5 de Efesios, versículo 1, nos da el contexto por lo cual Pablo comienza a dar todos los consejos que vienen adelante. Capítulo 5, versículo 1, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De aquí surge todos los demás consejos. Sed pues imitadores de Dios. Imiten a Cristo Jesús. Como hijos amados de Dios, sean como Cristo. Y finalmente así, ustedes van a saber cómo lidiar uno con el otro. Cómo lidiar con el ser humano. Cómo lidiar con nuestras relaciones afectivas. Lea el capítulo 5 completo para comprenderlo. Pero recuerda que parte de la primicia, sed imitadores de Dios. Siendo imitadores de Dios, nos será posible finalmente comprender los consejos que Pablo nos está entregando, inspirados por el Espíritu Santo. Observemos entonces ahora a partir del versículo 22, ¿ok? Ahí vamos a ver los consejos directos de Pablo hacia los matrimonios, hacia el esposo y la esposa. Versículo 22 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Palabra de Dios nos está diciendo: las mujeres estén sujetas a sus esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y mire que hay una parte importante, porque cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Queridas, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Cristo Jesús?
Tú lo aceptas como tu Salvador personal. Tú no te esfuerzas para estar con Él. No te esfuerzas para agradarlo. Pues así como haces tú para tratar de agradar a Cristo, hazlo con tu esposo, nos está orientando la Biblia. Así como te sujetas a escuchar a Cristo, a darle atención a Cristo, a agradarle a Cristo, haga lo mismo con su esposo. La Biblia está orientando a que comprendamos bien lo que quiere decir esta sujeción, lo que quiere decir esta sumisión. Yo sé que este versículo es muy utilizado de una manera muy mal colocada, en donde finalmente se saca del contexto para entender que la mujer ahora es gobernada por el hombre, no tiene voz, no tiene autoridad, no tiene dominio de sí, ella es gobernada, ella es mandada. No es eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque ni Dios hace eso con sus hijos. Ni Dios obliga a su iglesia a que lo siga, ni Dios obliga a su iglesia a que lo obedezca. Todo es voluntario. La palabra de Dios, no tenemos el tiempo para estar escudriñando ahora lo que quiere decir, pero volvamos un poquito la mirada del Edén y vamos a comprender lo que es la sumisión, lo que es estar sujeta al esposo. Eva estaba constantemente con su esposo. Eva estaba lado a lado con Adán. Eva era su ayuda idónea, era su compañera. En eso radica el concepto de sumisión. Estar por él, estar para él, es ser amiga, ser compañera, ser esta ayuda idónea. Eso quiere decir la palabra de Dios cuando nos orienta a que seamos nosotras mujeres sujetas a nuestros esposos. No es perder la individualidad, no es perder tu identidad, no es que el esposo te va a gobernar para que tú hagas exactamente todo lo que él manda porque así tiene que ser. Eso no proviene de Dios. Esto no proviene de Dios. La Biblia está diciendo que la mujer sujeta es esta compañera como la iglesia es compañera de Cristo. Observemos que dice que Cristo es la cabeza, que así, y de esta manera el esposo es también la cabeza de la mujer, y la mujer es el cuerpo como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiero preguntarte, ¿qué sirve la cabeza sin el cuerpo? ¿Ya has visto alguna persona viva sin tener su cuerpo y solamente la cabeza? No hay vida, no hay acción, no hay sentido, no sirve para nada. Queridos, el hombre es la cabeza, pero aquí no está hablando de alguien que es superior y el otro que es inferior. Está hablando de un conjunto por igual, que ambos necesitan uno del otro para que sea vida, para que sea cuerpo. Y aquí está hablando el Señor. De esta manera nos está orientando Dios. Sean uno solo. Y dentro de ello, el esposo es tu guía, es donde tú te recoges para descansar, para sentirte segura. Eso es lo que representa tu esposo, como Cristo representa para la iglesia. Y por eso Pablo viene diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Consejos que Pablo está dando. Así como la mujer mira al esposo como si fuera tratándole a Cristo, así también el esposo cuide de su esposa, ame a su esposa como Cristo lo hace. Como Cristo cuida a su esposa. Cristo prepara una iglesia perfecta. Cristo prepara una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa. Se sacrifica por ella, purifica esta iglesia. Él saca lo mejor, cultiva lo mejor, maximiza su potencial. Es lo que Cristo quiere que tu esposo hagas con tu esposa. Que tú puedas finalmente ponerte el valor de hacer con que tu esposa sea presentada a ti mismo como gloriosa,
como aquella que tú miras y sientes orgullo de decir, es mi esposa, yo la cultivo, yo la cuido, la manejo, yo soy el que finalmente estoy cuidando, guiando, protegiendo. En ella no hay mancha, en ella no hay arruga. Y no estamos hablando de la vejez, estamos hablando del carácter, estamos hablando de lo mejor que es esta persona. Como Cristo hace que su iglesia sea mejor, el esposo debe hacer con que su mujer sea la mejor. ¿Entiende cómo podemos sí reflejar a Cristo Jesús entre la relación marido y mujer? Cómo Cristo quiere que el esposo mire a la esposa y vea a Cristo, y quiere que la esposa mire al esposo y vea a Cristo. Porque si ese es el trato, cuán feliz será esta pareja. Y sabe que Pedro trae consejos semejantes al de Pablo, pero Pedro también, él pone un poquito más de importancia, vamos a decir así, o quizás tiene palabras un poco más fuertes con relación a eso. En su primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 y versículos 2, la palabra de Dios dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Yo sé que estoy hablando aquí con mujeres cuyos sus esposos no son creyentes, y la palabra nos está diciendo que el hecho de sujetarse, como yo ya expliqué que es, el hecho de ser compañera, ayudidónea, que está allí por él, que está para él, que lo apoya, que lo instruye, que lo levanta, que ayuda a que él crezca, que él busque lo mejor. Esta mujer, que aunque su esposo no cree en la palabra, pasará a creer por medio de la conducta de la mujer. Por cómo la mujer lo trata, por cómo la mujer lo tiene, este hombre será un creyente. Palabra de Dios nos está diciendo el poder de la acción, de la manera de lidiar, de tratar al otro que tiene la esposa. Al mismo tiempo, en el versículo 7, mira lo que está diciendo Pedro. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queridos esposos, sabe los deseos de tu corazón, aquello que clamas y pides a Dios constantemente que te ayude. La Biblia nos está diciendo que el trato que das a tu mujer corresponde si Dios va a atender a tu oración. Porque está diciendo que haga eso, que trate a la mujer con honra, como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que no se impida que tus oraciones alcancen el oído de Dios y finalmente Dios te pueda atender, muéstrale a Jesús a tu esposa. Trátala como alguien que merece honra. Es importante que esta pareja pueda reflejar a Cristo. Y los últimos versículos que vamos a leer está allí a partir del versículo 8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándolos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado a heredar bendición. No estén ahí pagando mal con mal, sed vosotros compasivos, tengan un mismo sentir, ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amables, sean amigables. La Biblia nos está orientando cómo esposo y esposa pueden reflejar a Cristo Jesús en el trato que tienen el uno con el otro. Cuando ustedes reconocen que lo que tienen a su lado es un regalo de Dios, finalmente tu trato con esta persona será distinto, ella siendo creyente o no, y tu manera de tratarla va a hacer con que ella pase a ser creyente o no. Es importantísimo que Cristo Jesús sea visto en nuestros hogares por medio de la relación marido y mujer. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser este matrimonio cuyo Cristo Jesús es visto cuando las personas le observan? Pues esta es la voluntad de Dios para ti. En esta semana,
sean cuidadosos en el trato uno con el otro. Sean cuidadosos en lo que quieren esperar del otro, quieren dar del otro. Y finalmente así van a probar de la dulce voluntad de Dios para ustedes como marido y mujer. Quiero orar por ustedes, que Dios les bendiga y que durante esta semana puedan probar de lo rico que es representar a Cristo Jesús, al esposo, a la esposa, y ver a Cristo Jesús en el compañero que tienes. Oremos. Padre Santo y amado, por favor, Señor, toma esta pareja en tus manos, santifícalos, Padre, para que puedan comprender cada versículo que hemos estudiado, pero no se contenten con eso, sino que busquen más y más para aprender, para asimilar, para practicar y reflejar a Cristo Jesús para su esposo, para su esposa, y dentro de esta relación reflejar a Jesús para los hijos y para los vecinos, a todos aquellos que les miren a ellos. Bendícelos, Padre, y en esta semana tómalos para que su conciencia sea despertada por medio del Espíritu Santo y así puedan probarles tu dulce voluntad para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y esta semana sea una semana de reflejar a Cristo Jesús.